La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos analizando los temas económicos relacionados con el impacto de la educación, especialmente la educación superior en Colombia y las universidades que básicamente han tomado un horizonte de la universidad de empresa, como cada vez más la universidad se integra, la formación de pregrado y posgrado está más orientada a hacer laboratorio, prácticas permanentes con las empresas, convenios con empresas, alianzas estratégicas de investigación compartida a nivel técnico y tecnológico. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, al ingeniero Vicente León, es ingeniero industrial, tiene una maestría en todo lo que tiene que ver con organizaciones, con énfasis en organizaciones, igualmente una especialización en la parte financiera, y hace muchos años está al frente de la Universidad de Compensar, Unicompensar, y nos va a contar inicialmente pues el resumen, la historia, cómo nace esta universidad y especialmente a los afiliados a esta caja de compensación, cuáles son los servicios. Nos encontramos con el ingeniero Vicente Leal Rincón, que está dirigiendo, está en la rectoría de la Universidad Compensar en la ciudad de Bogotá, para que hoy analicemos los programas, la historia de esta universidad, cómo nace, el impacto que ha tenido en el área académica y pues obviamente el número de estudiantes que ha formado en esta nueva tendencia que es la formación integral, universidad-empresa, para que rápidamente las personas se puedan integrar al mercado laboral y también ser emprendedores. Entonces, iniciemos con el ingeniero Vicente Leal. Pues además de ser ingeniero industrial, también tiene una maestría en organizaciones, con énfasis en organizaciones y una especialización en administración financiera, que pues obviamente es un espectro muy interesante en la dirección de esta universidad. Iniciemos, ingeniero Vicente, con la historia breve de la universidad, cómo nace Unicompensar, con cuántos programas nace y cómo ha venido desarrollando las actividades, tanto inicialmente presencial y ahora virtualmente, que ha sido también el marco después de la pandemia. Bueno, Luis, muchísimas gracias, un buen día, muchísimas gracias por la invitación. Pues básicamente la Fundación Universitaria Compensar, la historia se remonta hace aproximadamente 45 años, nace como una institución técnica y fue creciendo, fue madurando con los años. Por allá en el año 2006, 2007 cambia y empieza a preocuparse un poco por el tema de educación tecnológica y educación profesional, lo que se llamó Fundación Unipanamericana. Sí. Y luego, hace alrededor de 3 años, cambia su denominación a Fundación Universitaria Compensar, teniendo en cuenta pues las necesidades propias del sector productivo, de los estudiantes, en la necesidad de tener conocimientos pertinentes al sector. Y es así como hoy, ya 2023, una fundación universitaria que presenta pues diferentes programas. Tenemos alrededor de 52 programas entre educación técnica, tecnológica, profesional, con programas, cerca de 19 programas virtuales, programas presenciales y también 9 programas técnico-laborales para brindar oferta pues, al público que lo necesita de cara a esa pertinencia empresarial y pertinente también, claro, con el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes, de las personas que estamos atendiendo. Perfecto. ¿Y qué programas podemos destacar? Por ejemplo, uno ve algunas ingenierías, ve administración de empresas, sede solamente en Bogotá, tenemos la referencia que también tienen algunos programas en el Meta, hay unos programas que son virtuales y otros presenciales. ¿Podemos hacer algún énfasis sobre todo en los principales programas? ¿Cuáles son presenciales, cuáles son virtuales? Sí, señor, claro. Pues tenemos 52 programas divididos en 5 facultades, 2 sedes físicas, una en Bogotá y otra en Villavicencio, la sede Meta. Y digamos que siempre preocupados en el desarrollo de programas que hagan sentido a lo que necesita el sector productivo. Y es así como podríamos destacar, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, ingenierías que aporten y que sean relevantes, ingeniería multimedia, ingeniería de ciencia de datos, ingeniería
telecomunicaciones, ingeniería de software, algunas especializaciones también que son diferentes, digamos, disruptivas. Por el lado de ciencias empresariales destacaría servicios de salud. En este momento pues está tan de moda el tema de discutir el tema de cómo va el mundo de la salud. Entonces tenemos una carrera profesional en servicios de salud, una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Por el lado de educación, la licenciatura en pedagogía infantil, que es súper importante para el primer paso en la educación de nuestros niños. Estamos con acreditación de alta calidad en esta licenciatura. Por el lado de finanzas, destacaría el tema de auditorías y gestión de negocios internacionales, que son programas diferentes. Por el lado de comunicaciones, tenemos una especialización que para nosotros es muy bonita porque ayuda a complementar la carrera profesional, y es la especialización en narrativas y lenguajes digitales, tan de moda en estos momentos, donde no solamente es la expresión oral y escrita, sino también los medios no tradicionales o los medios digitales. Entonces también estamos incursionando en estos programas. ¿Cuántos estudiantes se han graduado y cuántos estudiantes tienen ahora, en 2023, en el desarrollo de su formación? Sí, señor. Pues a lo largo de la historia hemos tenido más de 9.000 personas graduadas en diferentes carreras. En este momento contamos con 8.600 estudiantes divididos entre las modalidades virtuales y presenciales, entendiendo que después de la pandemia pues quedó la enseñanza de la virtualidad como un elemento súper importante a tener en cuenta, y ha tenido gran acogida, y en este momento tenemos casi la mitad de los estudiantes de los 8.600 que tenemos en la modalidad virtual, con un proyecto de tener próximamente, seguir creciendo y llegar en los próximos años. Nuestra meta es por lo menos estabilizarnos en 15.000 estudiantes para poder aportar en esta transformación a partir de la educación. Es nuestro reto grande. Y programas que tengan en trámite, en estudio, en evaluación, en prefactibilidad para incorporarlos a la Fundación Universitaria Compensar. ¿Hay algunos específicamente que ya estén en la etapa final para presentarlos ya al Ministerio de Educación? Sí, señor, estamos en trámite de algunos programas. Destacaría uno súper importante que creo que tiene mucha relevancia dada la coyuntura actual, y es una especialización en prospectiva. Estamos trabajando para también darle herramientas a los profesionales de poder visualizar el futuro desde el presente, las decisiones que podemos tomar desde el presente, y otras más relevantes también con temas de tecnología, de internet, de IoT, de análisis de datos y Big Data, también como unos datos importantes ahí para ir trabajando en estos nuevos ambientes donde tenemos que darles diferentes herramientas a los profesionales. Una pregunta. Especialización también en la licenciatura de educación, que creo que también es importante para seguir no solamente apostándole al profesional, sino al profesional que va a estar dedicado a la educación de nuestros niños, ¿no? Tan importante. Sí, en materia de estímulos, hay algunos subsidios, algunos, cuando en esta etapa crítica económica que ha habido una deserción en la parte de pregrados en muchas universidades, ¿hay algún estímulo para empresas que están afiliadas a Compensar o personas que tienen niveles de ingreso muy bajos? ¿Hay becas o algunos estímulos o tienen convenios? ¿Cómo han trabajado este tema para aliviar un poquito la carga financiera en los costos de matrícula? Sí, señor, pues entendiendo también esta realidad a veces tan dura, desde la Fundación Universitaria manejamos programas especiales, tanto de descuentos y becas, sobre todo a la persona y a las familias de menores ingresos. Es así como el afiliado a la Caja de Compensación, categorías A y B, que son los de menos ingresos, pues les manejamos becas de 40%, del 75% y descuentos especiales. En el último año, en el 2022, hicimos más. Esta es una de las entrevistas importantes que hemos logrado con el rector de la Universidad Unicompensar, para analizar el tema de la educación superior, los pregrados, la educación técnica, tecnológica, la educación continuada, la educación virtual, la educación presencial, en fin, todas las alternativas que se tienen para que los jóvenes de Colombia puedan tener opciones para capacitarse y pues enfrentarse al mercado laboral. Y como comentábamos al inicio, pues básicamente están haciendo esta labor de
empresa-universidad, o sea, estudiando y practicando laboratorios que se construyen de la mano con las empresas para hacer investigación, para hacer prácticas, de tal manera que el estudiante en cualquiera de sus carreras, cuando termina, pues ya ha hecho práctica empresarial y en algunas empresas, en muchas ocasiones, se vinculan con estas empresas donde han realizado las prácticas. Entonces, no salen tan, dijéramos, desubicados del mercado laboral, y de otro lado también se impulsa, se estimula el emprendimiento, o sea, jóvenes que pueden desarrollar sus propios negocios, actividades profesionales independientes, en fin, es un nuevo escenario que estamos viendo no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y vamos en este tema nacional a también hablar con un invitado especial, que es el ingeniero Hernán Ceballos, que es el gerente general de Impulsa. Esta es una entidad estatal que está dedicada a impulsar la innovación, a los programas que tienen que ver con convenios nacionales e internacionales. Él nos va a hablar precisamente cómo con Airbus y con empresas de aviación que producen aviones, se está trabajando a ver si en Colombia se pueden producir partes de esos aviones. Y vamos a escuchar a el ingeniero Hernán Ceballos, que está al frente de Impulsa en Colombia, que es una entidad que se creó precisamente para el emprendimiento. Y tenemos por último lo que se llaman emprendimientos de base de economía popular, que son aquellos emprendimientos, por ejemplo, de confección, de las costureras, de los zapateros, de los muebleros, de los mecánicos, que básicamente se ubican en una aglomeración de ellos. En este momento estamos en una experiencia en Bogotá, donde trabajamos el sector de calzado en el Restrepo, el sector de confecciones en el barrio Policarpa, el sector de muebles en el 12 de octubre y el sector de artes gráficas en el barrio Ricaurte. En materia de descentralización, ¿cómo está trabajando Impulsa en las distintas regiones del país? Este mismo proceso que están viviendo centralmente en Bogotá, ¿lo están replicando en varias regiones del país, en oficinas, sí, en apoyo tecnológico, en eventos también parecidos para que las regiones también se enriquezcan con estas experiencias? Sí, estos programas lo estamos potenciando en todo el país. Precisamente hoy viajamos a Medellín a un evento parecido a los que hicimos en Bogotá, y nos hemos estado, y también lo hicimos en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena. Ya definimos la política de reindustrialización, y la política de reindustrialización está muy atada a lo que hacemos nosotros. Entonces estamos por todo el país. Nosotros tenemos una red que se llama Se Emprende, alrededor de 25 departamentos hacemos presencia física, y con oficinas que hemos en cooperación con la Cámara de Comercio y con las universidades, y vamos a llevar tanto a los departamentos de cierto nivel como los departamentos de la Colombia profunda, o aquellos territorios PDT, todo tipo de cosas donde realmente se requiere una acción más activa del Estado. Me parece importante repetirle un poco a la audiencia el tema de Airbags, cómo va a ser ese proceso. O sea, ¿es una producción satélite, una especie de producción que vamos a hacer aquí en conjunción con otros países, o qué tipo de...? Está en proceso, estamos en negociación, es una negociación entre el Estado colombiano y Airbus. Estamos mirando a ver cuál sería el mejor proceso para eso, pero en este momento no le puedo dar muy datos porque estamos en negociación, y seguramente va a participar activamente el presidente de la República. Ah, perfecto. Un tema que es muy de los economistas, o sea, sube la tasa de interés de los bancos y de todas las fintech, de todas estas operaciones que hay en el sistema financiero, que si bien es cierto hay un poco más de competencia, de todas maneras la tasa de usura está muy por encima del 45%. ¿Cómo afecta al emprendimiento? Tasas de interés al alza, mayores impuestos y obviamente también costos de energía que han venido subiendo. ¿Cómo afecta este tipo de actividad? Pues obviamente estos costos. Pues normalmente lo que dice la teoría es que no sube la tasa de interés y se afecta la inversión, pero estamos buscando mecanismos con una intermediación mucho más barata a través de la banca pública, a través de Banco Holdes, Banco Agrario, realmente para bajar la tasa de interés, sobre todo al pequeño y microempresario, que pues mientras que una gran empresa paga el 17%, un microempresario, como usted lo dijo, está muy cercano a la tasa de usura. Y pues el crédito es un insumo importante para el microempresario. Entonces estamos en el proceso de buscar mecanismos de conseguirles no solamente porque el obstáculo también no es la tasa de interés, sino también la garantía y los papeles que piden. Entonces estamos mirando a ver cómo trabajamos sobre garantía de confianza, en el sentido de que muchas veces, si hay un acompañamiento de un proyecto, el
proyecto sea garantía del crédito. Estamos en el proceso, estamos trabajando con el Grupo Bicentenario en buscar y con la banca pública a ver cómo diseñamos mecanismos para lo más pronto posible poder que los micro y los pequeños empresarios tengan un crédito en costos adecuados y en costos razonables. Y en cuanto a capacitación, ¿cómo están trabajando? ¿Hay cursos, hay capacitación en línea Sí, también? hay unas capacitaciones. Lo que más normalmente ha trabajado en temas de apoyo es en capacitación. Entonces ahí también la gente a veces estamos hablando con el SENA en temas de, por ejemplo, tenemos un mecanismo que llaman los Centros de Desarrollo de Reindustrialización, que llaman los ASCAS, donde con el SENA y las universidades nosotros damos apoyo a los microempresarios. Y no solamente capacitación. Estas son las declaraciones del gerente general de Impulsa en Colombia, que Hernán Ceballos nos estaba comentando los programas que tienen, pues básicamente el proceso de reindustrialización que se busca en Colombia, o sea que muchos equipos, pequeños y medianos equipos, sobre todo en el sector salud, los produzca Colombia, ya no importemos absolutamente todos los elementos que se requieren para la salud. Igualmente en el sector agropecuario y sector agroindustrial, ciertos procesos los va a hacer Colombia. Entonces, este es el proceso que tiene Bancoldes, el Ministerio de Comercio Exterior, Impulsa, para buscar una reindustrialización de Colombia en los próximos 10, 15 años. Eso no es fácil. En 30 años desindustrializamos a Colombia, o sea, nos volvimos importadores netos, por eso es que ahora tenemos un déficit estructural, o sea, importamos más, porque mucha gente pensó que era más barato traer de China, traer de muchas partes del mundo productos elaborados, inclusive alimentos, y que Colombia no era importante que fuera un gran productor en el sector agropecuario ni en el sector industrial, sino que absolutamente todo lo importáramos. Pero como no tenemos las divisas suficientes, pues tenemos un déficit en cuenta corriente, un déficit fiscal, y eso se corrige estructuralmente con un programa de reindustrialización, un programa de impulso real al campo colombiano para que cambiemos esa ecuación, o sea, pasemos del déficit a un superávit en exportaciones en el sector agropecuario y en el sector industrial. Esos son los dos elementos fundamentales. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo, director. Estamos mirando y haciendo un análisis de esto que veníamos hablando. Hay algo muy importante, profesor Luis, que es importante ir a lo estructural. ¿Y qué es lo estructural para que la gente lo entienda? Y en las votaciones, pues vote pues por gente que sea muy técnica, y no que nos siga enredando a los ciudadanos, porque pues cuando vamos, se supone que estos países se independizaron de las colonias era porque querían desarrollo, igualdad social y generación de valor. Miramos que países que eran excolonias como los Estados Unidos, hoy en día pues es el primer país del mundo, ¿no? Entonces es un ejemplo de que una excolonia, si hace lo debido, hace lo indicado, pues obviamente puede ser potencia mundial. No solo el caso de los Estados Unidos, miremos también el caso de Australia, miremos el caso de Irlanda y miremos también el caso de Singapur, que lo hablábamos mucho. Entonces son casos exitosos, pero eso, como lo estábamos hablando, o sea, la riqueza se genera es en base a unas políticas muy definidas. Y obviamente con estos gobiernos que les da por subir impuestos para cumplir con las obligaciones, agrandar el gasto público, pero sin disminuir ese gasto inoficioso en las finanzas públicas que genera más deuda y esa deuda más impuestos y esos impuestos generan menos competitividad, pues no nos sirve. Vamos a hacer un repaso acá de los datos generales de este país, esta empresa que se llama Colombia. Vemos, profesor Luis Alberto, que la tasa de desempleo ya subió al 13.75% y el cambio fue del 10.3 al 13.7. Estos son los últimos datos que tenemos. La tasa de inflación, recordemos que estaba en el 13.12, subió al 13.25%. Recordemos que la tasa de usura también subió del 25 al 20, del 45.27 al 46.26. 25-26. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la tasa está subiendo no porque la quieran subir, sino porque es que eso va de acuerdo a la inflación y a la devaluación. Si nosotros nos ponemos a sumar, profesor Luis Alberto, devaluación más inflación prácticamente llega a ser desde que se supo, por ejemplo, que el presidente Petro era presidente que estaba a 3.900 el dólar. Y si lo tomamos con un margen de 5.000 pesos prácticamente, entre inflación y devaluación estamos alrededor del 40%.
¿sí? ¿Qué es la devaluación? Es la pérdida del valor de nuestra moneda con respecto al referente internacional, que es el dólar, que es el medio por excelencia de transabilidad. Entonces, por eso, o sea, el dólar para nosotros es como el cero en las matemáticas, ¿no? De cero positivo para arriba y de cero positivo para abajo. Entonces, es lo que tenemos que mirar. Dentro de otros datos de Colombia, vemos, hablando de Impulsa y estas otras cosas, vemos que el impuesto a las sociedades había subido del 31 al 35%. Obviamente esto no es un buen dictado porque es que un país que sube impuestos y tiene baja productividad, tiene baja industrialización, no tiene incentivos a la inversión, tanto de personas naturales como jurídicas, y se están acortando precisamente estos beneficios, pues no es positivo. Hay una noticia positiva que vamos a ver y vamos a analizar la otra semana con mi estimado colega Luis Alberto, es los dividendos y el impacto que Ecopetrol tiene en las finanzas públicas. Los resultados que van a salir son mejores de lo esperados, son los mejores históricos nunca antes vistos en la historia de esta compañía. Creo que van a ser los máximos históricos en el tema de utilidades, profesor Luis Alberto, y también en el tema de generación de ingreso. Van a estar dentro de los niveles más altos, si no es el más alto. Entonces la otra semana les tendremos el dato. Y hay otra cosa que veníamos hablando de Ecopetrol. Es importante decirle al presidente y a la junta directiva que cuiden la gallina de los huevos de oro de Colombia. Esta empresa es por mucho la empresa más grande de Colombia, es la compañía que más genera ingresos. Y hay que cuidarla mucho, ¿por qué? Porque resulta que el Estado tiene la gran parte accionaria de esta compañía. Las utilidades y los dividendos que va de esta compañía van directamente al presupuesto fiscal de la nación, que es mucho. Esto sin contar precisamente lo rico que es Colombia en carbón y también lo que se va a incrementar, lo que se van a incrementar los ingresos para este año, los datos, los resultados en el tema de carbón. Entonces es muy importante mirar estos datos y tener buenas proyecciones sobre lo que estamos hablando. Si un país es fuerte en una industria, hay que seguirlo fortaleciendo y no debilitarla. Si nosotros somos débiles, profesores, es como un ejemplo muy clásico que lo hablan en el tema del coaching y de mentoría hoy en día. Si usted tiene un hijo que es muy bueno en matemáticas y le va muy mal en educación física, ¿sí? Pues usted no lo puede sacar de matemáticas y meterlo solo a que estudie educación física, porque entonces se va a quitar su fortaleza, que era gran falla de la educación que tenían. Vamos a mirar casos clásicos, hablando de mentoría, para generar con esto una amplitud en la conciencia y en el análisis. Si Faustino Asprilla se hubiera metido a hacer físico nuclear, de pronto no hubiera sido exitoso. Se metió de futbolista, se metió con su talento y era lo mejor. En el caso de Colombia, Colombia ha vivido ya, profesor Luis Alberto, creo que el activo más importante, más representativo a nivel de exportaciones y a nivel de finanzas fiscales, como coayudante de la nación en el tema de recursos, es energía. Si nosotros somos ricos en energía por naturaleza, con el tema de carbón, que tenemos de las grandes reservas a nivel mundial energético, en el tema de petróleo, que llegamos a ser grandes exportadores, y en el tema de gas, pues obviamente, ¿por qué no seguimos cuidando y apuntalando esta industria? No sé si vieron una entrevista que le hicieron al expresidente, ya podemos llamar todavía presidente, va a renunciar creo que a finales de este mes, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, una entrevista que le hicieron, y él muy nostálgico explicaba todo el proceso de Ecopetrol, toda la riqueza que tenía el país con respecto a la energía, cómo había que cuidar este sector, y lo importante que es para nosotros no caer en la demagogia de estos políticos que obviamente juegan con la ignorancia de la gente, juegan precisamente con la falta de análisis, con la falta de la buena educación, qué pena que lo diga acá en el micrófono, de la gran mayoría de los profesores, que no enseñan realmente qué es lo que importa en el país, qué es la economía, cómo funciona la economía, por qué es importante cuidar los activos estratégicos, porque es importante que si por naturaleza Colombia es rica geoestratégicamente con un recurso que es vital, ¿por qué no lo desarrollamos y ampliamos precisamente esas ramas de energía, esa complementación en esta industria que es tan importante? Y esto obviamente hacemos un llamado muy respetuoso al gobierno y a los que estén vinculados con estas normas, como por ejemplo el ministro de Minas, que muchos gremios le estaban diciendo al presidente, por favor, que los ministerios
tomen la función para lo que fueron destinados, que es precisamente desarrollar y cuidar cada sector para lo que fue creado cada ministerio. Por ejemplo, que si tenemos una ministra de Energía, profesor Luis Alberto, que ella apuntale el sector, ¿sí? No que esté hablando de crecimiento, porque es que resulta que Colombia es una economía subdesarrollada y nosotros no podemos estar pensando en decrecimiento, sino en generación de valor. Y como tenemos estratégicamente recursos que necesita el planeta, pues es importante pensar cómo usamos esa materia prima y le sacamos el valor agregado y la exportamos ya como producto terminado con ese valor agregado, ¿no? Como en el tema, por ejemplo, de energía. Si Colombia es muy rico en carbón, ¿por qué no hacemos? Yo no sé si usted sabía esto, profesor Luis. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se estaba quedando sin hidrocarburos, a través de un proceso químico que hacen con el carbón, se puede volver hidrocarburo, ¿sí? Este proceso también se puede hacer acá con el carbón. Adicional a esto, el carbón se puede usar en termoeléctricas para que esas termoeléctricas vendan ya energía y no vendamos el carbón en bruto, y así le sacamos un valor más alto a nivel de mercado. Tenemos cifras de Ecopetrol. Las utilidades de Ecopetrol en el 2022 doblaron a las del 2021, con un total de 33,4 billones fue las utilidades de Ecopetrol en el 2022. Perdón, 33, para que lo repitamos. 33,4 billones. 33,4 billones. Es las utilidades del año 2022. Son muy buenas, ¿no? La petrolera obtuvo unos ingresos consolidados anuales de 159,5 billones, los ingresos totales. Ingresos totales. Y una EBITDA de 75,2 billones, con un margen del 47,2%. Entonces ahí están unas cifras bien interesantes. El año pasado la compañía, pues Ecopetrol, su mejor resultado en la historia, y para 2022 la utilidad se dobló con relación a 2021, 33,4, o sea que estábamos hablando en el 2021 de 15,2%. Perdón, profesor, el cierre del 2021 creo que fue 16 billones, 16.7 billones. 16.7, entonces pasa a 33,4. Este resultado 2021, ¿no? Cierre del 2021, repitamos, 16.7 billones. Sí, y 2022, 33,4 billones. 33,4 billones, o sea, más que la dobló, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esas son las cifras bien interesantes para que nosotros... Hablamos de utilidades, perdón, profesor Luis, para decirle a los oyentes, utilidades es la ganancia neta que le queda a la compañía después de impuestos, después del ejercicio total de la compañía, simplemente lo que es ganancia neta. Y obviamente 33, profesor Luis Alberto, 33 punto ¿qué? 33,4 billones. 33.4 billones es casi el 10%, es cerca del 9% del presupuesto nacional, más o menos. Está como entre el 8 y 9%. El presupuesto nacional está en el 414 billones. Por eso, entonces esto sería no más las utilidades de Ecopetrol. El 8%. Del 8 al 9%. En ese rango, más o menos. Imagínese este ingrediente tan importante, ¿no? Sí. Solo utilidades de Ecopetrol. Esto sin contar lo que genera el sector por impuestos, lo que genera el sector por regalías, ¿sí? Sí. Y sin contar el ingrediente del carbón, por ejemplo. Es correcto. Entonces, esas cifras las damos pues que son muy concretas, ¿no? No son, son hechos económicos, ya sobre eso no se puede cambiar absolutamente nada porque es el proceso productivo que ha generado ese EBITDA de 75,2 billones, que es básicamente ingresos operacionales. Eso es básicamente lo que la caja le produce a una empresa. Ese es básicamente profesor, la EBITDA. Mira el ingreso es de 152 billones. 152 billones, ese ingreso tan grande. Mire, yo me atrevo a decir, sin mirar el resultado de todas las empresas al 2021, la segunda empresa no alcanza ni a la mitad. Sí, correcto. Profesor Luis Alberto, o sea, tenemos una empresa, una potencia, una joya que tenemos que cuidar. Claro, no, eso indudablemente ha habido una convergencia de muchos sectores empresariales, sectores, inclusive sectores sindicales, porque un sindicato se acaba cuando se acaba la empresa. Entonces la gente debe entender eso, la experiencia debe entenderlo, porque muchos no lo entienden. No, la verdad es esa, los sindicatos están creados para obviamente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que tengan pues todo lo que tiene que ver con seguridad laboral, seguridad social, todos esos elementos que son vitales en las familias, en los seres humanos, son fundamentales para el desarrollo de sus distintas actividades. Pero naturalmente, si la empresa se liquida, cualquier empresa se liquida, se pierde el trabajo, se pierde la producción, y pues obviamente también se pierde
todo lo que tiene que ver con impuestos, porque si una empresa se acaba, por ejemplo, ahora vamos a escuchar en algunos minutos, profesor, vamos a escuchar el presidente, a Francisco Lalinde, que es el presidente de Viva Air, porque vamos a escucharlo y sobre eso hacemos un análisis, porque de esto habrá muchos análisis jurídicos, económicos, en fin, pero básicamente lo que estamos viendo es cómo la macroeconomía, o sea, lo que está pasando en el mundo va a afectar a muchas empresas, o sea, lo que estamos diciendo no es carreta, en el sentido que si se disparan los costos en todo, tanto en los costos de la gasolina, porque una empresa como Viva Air tenía que comprar la gasolina en dólares. Si compra en dólares, usted vende tiquetes en pesos. Y sus costos de operación están en dólar. Entonces, obviamente es una empresa que en un momento determinado prácticamente sí, a trabajar con sobrecostos de más del 25%, ¿no? Es correcto. Entonces, eso simplemente por el tema de la energía. Esas son las características. Pero de otro lado también se incurre en unos temas de libre competencia que son graves. O sea, estas dos empresas, tanto Avianca como Viva Air, pues se fusionaron sin ninguna autorización. Eso no se puede hacer porque usted está digamos, utilizando, imponiendo o copando su posición dominante, o sea, se van a adueñar del 65% del mercado. ¿Quién sufre finalmente con un monopolio o un oligopolio? Si el oligopolio no es eficiente, no mejora calidad, porque dijéramos, el modelo de negocio fue bajo costo. Avianca se baja de su nivel y también se baja a una empresa bajo costo. Quienes han volado, sabemos que se ha deteriorado supremamente la calidad de Avianca de manera ostensible. Entonces, el que sufre es el consumidor. Sillas que prácticamente se convirtieron como sillas de buceta. No es una calidad de servicio. Y eso pues se baja demasiado. No puede llevar a la persona, sino un morral. Si lleva una maleta, le cobran otro tiquete. Es más, ya a nivel internacional, no sé si ustedes se acuerdan que uno tenía permitido llevar 2 maletas de 23 o 25 kilos. Exacto. Dentro del tiquete. Hoy en día si va a sacar una maleta, aunque sea una, ya le cobran adicional por la maleta. Entonces, en eso estamos de acuerdo que tiene que haber una regulación muy fuerte y seria y protección al consumidor. Pero en otro, profesor Luis Alberto, hay que mirar otra cosa desde el otro ángulo, que nosotros tenemos que proteger las compañías aéreas nacionales, porque resulta que hay un competidor muy fuerte, varios, pero hay uno que se llama LATAM. Ellos los dejan tener posición dominante en muchos países de Sudamérica. Si nosotros también no protegemos estas compañías, pues viene un actor tan importante como LATAM y se come el mercado. No sé si usted sabe, profesor Luis Alberto, que LATAM, precisamente en Latinoamérica, desplazó muchas veces a las aerolíneas que eran nacionales, bandera de cada país, como el caso de Aeroperú. Aeroperú ya no existe. ¿Quién es el protagonista en Perú? LATAM. Si va a mirar otros países, por ejemplo en Brasil, que es un país ya muy grande, ¿sí? Es un país potencia en Sudamérica, el gran protagonista es LATAM. ¿Sí? Pero esa es de las 7 aerolíneas nacionales, 28 internacionales, pero escuchemos al presidente de Viva Air, que es el Francisco Lalinde, quien comenta, hace un resumen de cuál es la situación de la empresa, por qué se desplomó esta empresa y cómo precisamente está ahora en una gravísima situación financiera. Vendieron tiquetes inclusive a sabiendas de que se iba a cerrar la compañía. Vendieron tiqueteras, o sea, tiqueteras de 5, de 10, de 15 millones para viajar dentro de 2 y 3 meses. Y esas tiqueteras, pues la gente ahora ¿dónde reclaman la plata? Las agencias de viajes tienen cerca de 4.600 millones en pérdidas porque la agencia de viajes vendió los tiquetes y la gente va a esa la agencia de viajes a reclamar su plata, no va a Viva Air. La agencia de viajes le entregó la plata, le giró la plata a la aerolínea, porque obviamente si la aerolínea no tiene en caja, no registra que le pagaron los tiquetes, pues la gente llegaría a la aerolínea, no puede operar, no puede ir a... Tiene los costos de operación. Y la persona no puede ir a tomar el avión porque no se ha registrado en la compañía, y que evidentemente se pagó. Entonces, en este momento estamos en una coyuntura en la cual las aerolíneas de Colombia, varias agencias de viajes, están quebradas. Porque si usted cómo va a pagar caja de 4.600 millones de pesos para pagárselo a los consumidores, a los compradores de esos tiquetes que van a reclamar la próxima semana, vengo por la devolución de mi plata. Los hoteles que reservaron para las vacaciones en San Andrés, cerca de 260.000 turistas para el mes de marzo, se quedaron ahí porque los tipos no van a tener para comprar nuevos tiquetes. Los hoteles lo pagaron por anticipado para irse a vacacionar o ir de negocios, distintas actividades, y ahora no lo pueden cumplir. Pero escuchemos al presidente. Profesor, hay una cosa que iba a decir antes de escuchar al presidente de Viva, es que los costos de operación de las aerolíneas son muy elevados. Y hay otra cosa, se supone que Avianca hace rato había dicho al Aerocivil que quería fusionarse precisamente con Viva, y Viva estaba pidiendo auxilio. Entonces hay que mirar también a los funcionarios del gobierno. ¿Por qué?
porque se sabe y se sobreentiende, no se puede afirmar y no se puede decir nada, pero profesor, eso es una moda acá en Colombia, que acá las entidades gubernamentales siempre esperan recibir plata por debajo de la mesa para recibir autorizaciones. No nos digamos mentiras. Y hay una cosa que hay que decir. Si estas dos empresas estaban solicitando precisamente eso y nunca se les escuchó, también me parece que ahí hay un factor de riesgo de toma de decisión del gobierno, porque el gobierno también tiene que ayudar al aparato productivo a salir adelante. Sí, pero vamos a ver, desde el gobierno anterior viene esta historia dura, difícil, porque Sí. la pandemia, pues obviamente Mire, la pandemia precisamente, y menos mal que usted lo nombró, golpeó. pero mire, el presidente Duque quería ayudar a Bianca, todo el mundo salió y brincó, que no la iban a ayudar, que cómo iban a ayudar a una empresa privada. Pero es que como la gente no entiende, y en este país hay una moda, que es que, yo no sé, los populistas y los de izquierda miran con amenaza todo lo que sea generación de valor y empresa privada. O sea, en este país se volvió pecado hablar de eso. Pero si vamos a hablar de exención, de estar dando dinero gratis, de estar dando mercado gratis, de estar dando los servicios gratis, pues ¿quién tiene que pagar todo eso? Si el Estado no es productivo, profesor Luis Alberto, no hay nada ni que repartir. Vamos a escuchar al presidente de Viva Air, a Francisco Lalinde. La operación suspendida, pues porque la compañía básicamente lo que está haciendo en este momento es guardar toda la capacidad financiera que tiene para poder responder a los compromisos que tenemos con los colaboradores, y es una situación bastante compleja que estamos enfrentando ya en este momento. Los jueves de la semana anterior veníamos buscando hablar con la Aeronáutica Civil, y teníamos que tomar una decisión en un capítulo claro de si podíamos o no podíamos continuar con la operación. Teníamos ya un monto de caja que ya se está acercando a unos montos mínimos, y teníamos que tener claridad si la Aeronáutica Civil se estaba acercando a una decisión o no para poner en riesgo esos flujos de caja que nos quedaban, que teníamos que tomar una decisión: o los pagamos, o los dedicábamos a la operación, o los dedicábamos para proteger a los clientes. Buscamos a la Aeronáutica Civil durante todo el fin de semana sin obtener respuesta, y hablamos con personas del alto gobierno, y el mismo lunes en la mañana recibí una llamada de una persona del gobierno donde me decían que esperara para el lunes en la tarde que la Aeronáutica Civil iba a dar un comunicado que me iba a permitir tener negociaciones claras con los lesores, que iba a dar una pista clara para poder tomar las decisiones que teníamos que tomar. Comunicado que el día de hoy no ha salido, y en contraposición lo que salió fue la resolución del lunes en la mañana, que nos notificaron al mediodía, donde aceptan los terceros interesados, que lo que hacen el proceso es que lo alarga por 2 meses más. Entonces, cuando ocurre ese proceso, no había decisiones dentro del proceso, o si la Aeronáutica Civil nos daba un marco de referencia para la toma de la decisión que nos permitiera tomar acciones con la caja que teníamos en el plazo que la Aerocivil nos dijera que iba a tomar de transporte. Pero te lo digo, Néstor, o sea, y quiero ser claro, no. Este es el planteamiento del presidente de Viva, Francisco Lalinde, frente a esta situación. O sea, el arriendo de aviones cerca de 16 y fue bajando. O sea, ya en la última etapa estaba en 10 aviones. Eso también es otro costo muy importante. Ellos llegaron a tener 23 aviones. ¿no? Y tenían un pedido, el potencial de ellos era más de 40 aviones. Sí. El potencial era grandísimo. 40 aviones para un mercado como el de Colombia es muy grande. Sí, correcto. Pero entonces la modalidad es arriendo. La modalidad es el leasing, es arriendo. Es arriendo, por eso. Obviamente eso no perdona lo que veníamos hablando. Si el dólar se dispara, presidente Gustavo Petro y su administración pública, por favor, si el dólar se dispara, pues eso desajusta muchas cosas de las finanzas las importaciones, del país. los costos. Porque es que los aparatos vienen de afuera. El leasing toca pagarlo es en dólares. Los repuestos de los aviones en dólares. El combustible, que es Jet 1 también. Entonces, ¿cómo se hace para que la operación también dé? Y lo que estaba diciendo el profesor Luis Alberto, que es cierto, y pobrecitas hay que entenderlas también a las empresas, profesor Luis Alberto, que les toca minimizar tanto gastos y costos que el servicio al usuario se daña mucho. Antes, no sé si profesor Luis Alberto se acuerda, antes volar en una aerolínea era un tema de disfrute, de satisfacción, de lujo, porque en muchas aerolíneas el catering era de nivel estándar, era como de un hotel, ofrecían vino, ofrecían whisky, de las mejores comidas, menú variado hasta en clase económica.
Entonces, este tipo de cosas, hablando de protección al cliente y hablando de políticas económicas y de protección al cliente, hay que volver a generar esto. Pero uno de los incentivos, ¿cuál puede ser, profesor Luis Alberto? Para que también demos soluciones. Que en el tema de impuestos de las aerolíneas se baje, por ejemplo, porque las aerolíneas resulta que en la pandemia les tocó bailar con la situación más fea. ¿Por qué? Pues parado el tráfico total y estos aviones pues tocaba seguir pagando, ¿no? El arriendo de un avión de estos obviamente cuesta mucho dinero, recordémoslo los oyentes. Un avión cuesta $40 millones, $70 millones, 150, 200, 300, 400 millones de dólares. Entonces imagínense el arriendo de esto cuánto puede ser. La hora de vuelo de un avión también, con las tripulaciones, con el combustible que quema. Un avión en cada trayecto quema mucho dinero en combustible. Prácticamente pueden ser 10, 20, depende del trayecto, 30, 40 mil, 50 mil dólares o hasta más, ¿no? Depende de la capacidad y los trayectos que haga en el día la aeronave. Entonces, hay que ser conscientes y que estas industrias son muy sensibles precisamente a esa volatilidad del dólar. Sí, no, eso lo manifestaba Francisco Lalinde, el presidente, 100 millones de dólares que han cancelado en los últimos tiempos en combustible. Entonces eso descuadró completamente el esquema financiero, igualmente el arriendo de los aviones, como hemos manifestado acá. Es la estructura básica de cómo el mundo en esta pandemia que vivimos, pues descuadró todas las finanzas del globo. Eso profesor Luis Alberto, eso no fue una situación fácil, tener parados los aviones en tierra y pagando los costos de operación y no pudieron liquidar a toda la gente, por ejemplo. Y recordemos que los pilotos, obviamente, porque las carreras de aviación cuestan mucho, pues a los pilotos hay que pagarles bien también, ¿no? Un salario importante. Pero, por ejemplo, los pilotos en Colombia pueden oscilar 8, 10, 12, 14, 30 millones de pesos. Dependiendo del nivel de la categoría, claro. Pero obviamente es porque la carrera de aviación prácticamente es una carrera que cuesta más de 150, 200 millones de pesos, más unos adicionales, ¿no? Más el riesgo que tiene esta profesión, por un lado, más otra cosa que le toca al piloto lidiar, que es que se tiene que quedar casi que sin vida, porque es que un piloto le pueden poner los horarios que quieran y el piloto tiene que aceptar, ¿no? Es un sacrificio de vida por amor a este arte, ¿no? Sí, entonces esa es la situación que estamos viviendo y pues vamos a ver qué salidas hay. Pues la Fuerza Aérea Colombiana, los aviones de Satena, las compañías en solidaridad también han prestado Dicen cupos. que Avianca, que hablar bien de Avianca también ha apoyado esta emergencia. Dicen que Avianca, profesor Luis Alberto, no está vendiendo tiquetes precisamente para que esos cupos que están de momento los pueda utilizar para cubrir a los que estaban ya comprados con Viva Air, ¿no? Sí. Entonces eso obviamente una buena gestión, aplaudimos eso. Sí, solidaridad. Porque obviamente pues uno ayuda a los pasajeros de Colombia y dos, pues tiende a salvar la industria nacional también, ¿no? Sí, obviamente el capital extranjero está invertido en Avianca. No es una industria colombiana netamente, lo fue en otra época. Pero sí sabe por qué no fue, precisamente por eso, profesor Luis Alberto, porque la aviación es una industria muy sensible, las aerolíneas tienen unos márgenes muy delicados, que si el gobierno les empieza a subir más impuestos o sube el impuesto al combustible o ese tipo de cosas, pues obviamente llegan a tener una hoja de balance casi que en rojo y les toca, por eso, mire, ni Santo Domingo en sus mejores épocas logró sacar a Avianca adelante. Recuerdo que en muchas de las circunstancias, muchos años que Avianca tenía críticos, parte de la nómina de Bavaria le tocaba salvar a Avianca, profesor Luis Alberto, precisamente porque la compañía no era rentable. Sí, esto lo hemos tenido estructuralmente, pero vámonos a un rápido esquema internacional que está pasando, especialmente este tema de la guerra Rusia-Ucrania, que es uno de los factores globales, o sea, el deseo del mundo. Yo creo que independientemente de los factores, las causas, los procedimientos, que si es de izquierda o de derecha, eso el mundo debiéramos tenerlo como una referencia, más no como el deseo y diéramos la visión global geopolítica hacia dónde queremos llevar el planeta. Sí, al final todas las ideologías hay que decirlo, sí, todas son necesarias siempre y cuando, profesor Luis Alberto, funcionen en la matemática, sí. ¿no? Pero los analistas de varias partes, de distintas tendencias, han manifestado que Rusia se está quedando sin recursos y que tiene un gravísimo riesgo que en el año 2024... ¿Hablamos de recursos monetarios? Recursos monetarios porque hablamos de recursos, porque si hablamos de recursos naturales y energéticos, eso es... Pero le pasa lo de Venezuela en un momento determinado, o sea, no le están comprando, o sea, el bloqueo económico de Occidente, la compra de gas por Alemania, Unión Europea, Estados Unidos, es un bloqueo muy fuerte. Y que eso no está bien tampoco, ¿no? No, ya le digo, independientemente... Profesor Luis Alberto, porque comenzó la Segunda Guerra Mundial con Japón, ¿no? Claro. Estados Unidos le puso un embargo a Japón precisamente con el tema de energéticos y con otro tema financiero,
Y ahí precisamente fue cuando los japoneses tomaron retaliación. Porque hay que mirar la historia del por qué sucede cada cosa, sí. ¿no? Sí, no, pero ya digo, independientemente de esos factores que son muy importantes, en este momento el caso Rusia es grave porque gravísimo. Si se queda ahí líquida y es grave para el mundo también, ¿no? Entonces, porque, profesor Luis Alberto, recordemos una cosa, el planeta cada vez, con la era tecnológica que tenemos, cada vez va a necesitar más energía. Todos los aparatos, los dispositivos que tenemos, pues consumen energía, ¿sí? Sí. Si vamos a usar carros eléctricos, pues también van a consumir energía. Que se transforme a través de distintos tipos es otra cosa. Pero nosotros la tendencia, y hay países, profesor Luis Alberto, como China, India, que vienen en tanto desarrollo, que esos países van a generar mucha demanda de energía. Entonces, precisamente lo importante es tratar de cuidar esto y llamar también a la conciencia de que si estamos hablando de verdad de cuidado del planeta, pues no estar generando centrales termonucleares, generadoras de electricidad a través de centrales nucleares, porque ya sabemos que lo que puede suceder con un accidente en una planta de estas, ¿no? Pero, profesor Luis Alberto, ya que cita Rusia, les vamos a comentar a los oyentes. El impuesto a la renta en Rusia es del 13%. El impuesto a las sociedades, profesor Luis Alberto, es del 20%. Pero les va a tocar subir impuestos. Esto están diciendo los economistas rusos, que para solucionar su problema de caja y de finanzas, les va a tocar subir impuestos. Sí, pero eso es lo que hace el político perezoso, profesor Luis Alberto. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque lo que hace el político eficiente, ¿qué es? Tratar de buscar el ingreso a través de generar más valor y más atracción de inversión para que se genere más dinámica precisamente en la economía, de más de intercambio. Por ejemplo, vamos a mirar otro dato, la confianza. Esto sí está muy mal. La confianza viene aumentando en negativo. Venía del menos 2.7 al menos 3.3. La confianza empresarial en Rusia está en rojo, ¿no? Sí. Y sigue aumentando. Miramos también el tema de la tasa de inflación. La inflación, curiosamente, profesor Luis Alberto, venía del 11.9% en Rusia y pasó al 11.8%. La inflación está bajando. Y obviamente pues no es una inflación tan escandalosa. En Colombia tenemos una inflación más elevada. Recordemos que está en el 13.25%. En Rusia, con estos problemas, está en el 11.8%. Miramos también el tema de la deuda pública, profesor Luis Alberto, en términos del PIB, pasó del 17.7%, la deuda pública, al 18.2%. En Colombia está por encima del 60%. Sí. Con los problemas que tiene Rusia y todo. Entonces sí se da cuenta que aparte de todo, eran un país juicioso. O sea, un país con este bajo nivel de deuda es una maravilla, si se sabe desarrollar. Pobrecitos, yo digo también, pasándonos al otro ángulo, pobrecitos también los rusos, porque entre Occidente y yo soy pro mercados, yo soy pro desarrollo de generación de valor, pero yo digo que ninguna parte del planeta se le debe aislar y todas son importantes. Rusia tenía una parte que era muy productiva, que era la ciencia y tecnología, ha venido disminuyendo. Creo que van a volver a construir unas marcas de carros y también de aviones a nivel comercial, y no solo, recordemos que por ejemplo Rusia es muy rico, uno de los grandes ingresos de Rusia es los ingresos por industria armamentística, que es de las potencias. Pero esto también sirve es para que tengamos un mundo más equilibrado, y resulta que el único que no le ha negado y no le ha dado la espalda a Rusia y que no le ha permitido que se caiga es China. La alianza precisamente que tiene, ellos hicieron, antes de que empezara la guerra con Rusia, firmaron un tratado de amistad a largo plazo, ¿no? Interesante también un aspecto, que la propuesta de México para que se pueda construir un programa conjunto para detener, para buscar bajar la inflación. Me parece bien, porque los países debemos ser solidarios, así como en este momento Avianca es solidario con Viva, también a nivel del América Latina, los países como Bolivia, como Perú, como Argentina, como Brasil, el mismo México, están buscando hacer un programa conjunto para bajar aranceles y pues obviamente a través de esta medida poder dinamizar el comercio, bajar costos especialmente. Buenísimo. Entonces eso me parece que es un mecanismo interesante, porque de eso se trata. Los costos de producción son los que están determinando el incremento de los precios. Tenemos un problema de oferta. Entonces en esa integración
de estos países va, ojalá dé resultado. Chile también se va a vincular. En fin, la idea es que logremos bajar prontamente la inflación a los niveles, pues obviamente los promedios que tiene cada país, y esto permitirá nuevamente un crecimiento económico, un reflorecimiento de las empresas, porque ya digo, muchas empresas se pueden quebrar en esta coyuntura a nivel global, aerolíneas, empresas internacionales que tenían mucha tradición, pero por estos costos que se han venido disparando, pues van a quebrarse, y entonces eso no es bueno. Repito, cuando una empresa se acaba, sea por los factores A, B o C, impuestos, costos de combustibles, todos los factores que hemos mencionado acá en Panorama Económico, pues la empresa pierde, los trabajadores pierde el Estado porque deja de recibir impuestos, y pierden los consumidores porque ya no hay más oferta. O sea, cuando una empresa cierra, los productos que elaboraba ya no se ofrecen en el mercado. Y si hay escasez de esos productos que se ofrecen en el mercado, pues naturalmente suben los precios. Esa es la ley de oferta y demanda natural. Entonces, esa es la parte clave que desde acá, Panorama, pues nosotros queremos construir, y Colombia debe también buscar un sendero de cómo bajar estos costos de producción para poder ir bajando la inflación. Sí, y es algo importante que las matemáticas tienen que cuadrar, ¿no? Recordemos que los países que están de moda, mi estimado Luis Alberto, son países como Singapur y Irlanda. Y recordemos que países como Singapur y Irlanda tienen el impuesto a las sociedades de los más bajos del mundo. Están fluctuando del 12 al 15%, ¿no? El impuesto a sociedades. Recordemos que en países como Colombia está en el 35%. Entonces, profesor Luis Alberto, en las matemáticas básicas, ¿cómo queremos ser competitivos? ¿Cómo queremos ser competitivos en un país como Colombia cuando hacemos una reforma tributaria y no hacemos revisión del gasto inoficioso? Y cuando la clase política y el sector público de los tres poderes es el gran beneficiado con esas megaprebendas y esos sueldos, que si se van a contar entre pensiones y sueldos, esos son billones de pesos. Y no son 1 o 2 billones. Si nos ponemos a contar en el registro, eso es muchísimo dinero. Entonces, por eso es que Colombia es uno de los países más desiguales en la repartición del dinero a través del impuesto. Es porque hay una desproporción. No sé si el profesor Luis Alberto sabe que los servidores públicos, tanto en Europa y en Estados Unidos, creo que las pensiones allá en promedio son $2,000 y $3,000, las que vienen del Estado, ¿sí? O sea, yo no hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No hay megapensiones. En Estados Unidos, $3,000 más o menos, si hacemos paridad poder adquisitivo, un comparativo, en $3,000 en Estados Unidos es como si en Colombia tuviéramos 3 millones de pesos. Para lo que nos alcanza $3,000 en Estados Unidos, nos alcanzaría en Colombia 3 millones de pesos. Es más o menos eso, que es de 4 a 5 más o menos la paridad, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, si aquí hay pensiones de 25 y 30 millones de pesos de servidores públicos, cuando aquí el salario mínimo es 1.160.000 pesos, pues eso es una desproporción. Y eso no tiene presentación. Mire, estemos dentro de los cargos o no estemos dentro de los cargos, uno tiene que ser sincero. Y esas matemáticas no cuadran. O sea, es una monarquía pública y les hacemos un llamado muy respetuoso a esos servidores para que también tengan conciencia. Y así como me decía un amigo un día, me decía, es que ellos no se van a dejar el sueldo. Es que mire, en esas cosas que ellos mismos son los que se ponen esas prebendas y debe ser la gente. Es como cuando estamos dirigiendo precisamente un edificio, la Junta de Acción Comunal, la administración, que el administrador dice, bueno, yo me voy a poner 50 millones de pesos como cargo de administrador, y le dicen todos, qué pena, pero el presupuesto no alcanza para eso. El presupuesto alcanza para un sueldo que se pueda pagar con respecto a lo que todos podamos pagar y de acuerdo a la realidad socioeconómica del estrato de este edificio. Eso debería ser así. Por eso es que yo siempre voy a la matemática. ¿Por qué? Pues que con la matemática, ¿quién pelea? Y hay otra cosa, que es que siempre tenemos que buscar modelos de superávit. Y recordemos que el modelo de superávit, ¿qué es? Que el ingreso siempre por ley, por algo ya establecido, tiene que superar al ingreso. Y no se debe permitir precisamente sus déficits, que es lo que le pasa a los gobiernos. Cuando se dan permiso de vivir en déficit es cuando se nos desordenan las finanzas públicas, se incrementa el gasto, se incrementa la deuda y después nos vemos en un cuello de botella que decimos cómo solucionamos esto con reforma tributaria empobreciendo a la gente, porque es que una reforma tributaria que le suba a la energía, a los alimentos, a la producción, al consumo, pues ¿a quién está afectando, profesor Luis? Al general de la población, porque le da menos recursos, que son recursos de los ciudadanos, que el Estado le dice, venga, yo le voy a sacar más recursos porque no tengo cómo financiarme por la mala administración que he tenido durante varios años. Pero la fórmula clave de la solución, ¿cuál es, profesor Luis Alberto?
lo que hizo Grecia y lo que lo obligó a Alemania a Grecia. Le dijo, ustedes me ordenan ese desorden fiscal que tienen y esas megapreventas que tienen o no lo salvamos económicamente. Y aquí en Colombia, ojalá que no llegue a haber un estallido social real de toda la población, no solo de un sector, que digan, estamos cansados de pagar impuestos, pero estamos cansados de que el administrador, el ente administrador público, siga despilfarrando y no cree modelos precisamente de sostenibilidad y desarrollo social, ¿no? Unas pildoritas económicas interesantes en este último minuto que nos queda del programa para decirle a los oyentes que WhatsApp próximamente prestará servicios, ha iniciado en Brasil a prestar servicios ya comerciales, a hacer transferencias como lo está haciendo muchas plataformas ahora acá en Colombia, que se puede hacer transacciones económicas a través de WhatsApp. Eso ya está implementándose en Brasil, próximamente llegará a Colombia. También el Bitcoin está cayendo, profesor Alejandro. El Bitcoin en Estados Unidos vamos a dar los valores, unos valores muy fuertes de caída del Bitcoin. Pero mire que yo le decía precisamente eso a algunos del mercado. Prácticamente la caída no ha sido muy fuerte. ¿Sabe por qué, profesor Luis Alberto? Muy fuerte, voy a explicarlo, ¿no? No ha sido muy fuerte de acuerdo a la naturaleza de las criptomonedas, porque es que resulta que estas tienen una volatilidad muy grande, profesor Luis Alberto. Recordemos que Bitcoin, por ejemplo, llegó a, que es la mayor con capitalización de mercado, llegó a tocar los $67,000 por Bitcoin. Hoy en día está en $22,000, pero pues la caída de la que estamos hablando era que estaba en 23, 24,000 y cayó a 22,000. Entonces hay que mirar, porque es que hay unos periodistas económicos que la verdad miran esto como un escándalo, pero pues de escándalo no tiene nada, porque lo normal de este mercado es la alta variación. La caída del Bitcoin es de 4.99% en el mercado, cierra hoy en los $22,292 por cada Bitcoin. En el caso del Ethereum cae menos 5.22% a los $1,558. Y hay que recordar que hay unas que vienen detrás, pero en este tema, recordemos, profesor Luis Alberto, es altísima volatilidad, ¿no? Uh-huh. Y no hay un valor real que respalde las cripto. ¿Qué es un valor real? Algo físico que represente un bien tangible por necesidad, alta transabilidad, o un bien de respaldo por garantía como era el oro sobre las divisas, ¿no? Entonces esto es meramente, digámosle porque es así, es meramente especulativo y se ciñe mucho a la ley de mercado por oferta y demanda. Pero profesor Luis Alberto, cerramos con las bolsas internacionales. Uh-huh. Bolsa en el New York Stock Exchange, mirando el principal índice industrial, que hoy cierra positivo en el 1.14% en los 33.396 puntos. El Standard & Poor's cierra positivo 1.61 en los 4.048 puntos, y el Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, cierra en los 12.306 puntos, subiendo el 2.02%. Dentro de las compañías más importantes del mercado, profesor Luis Alberto, ExxonMobil sube hoy 1.66%, Tesla 4.27%. Vamos a ver que Tesla se logre su dueño, Elon Musk, se logre posicionar otra vez como el hombre más rico del mundo, ¿no? Recordemos que lo había desbancado el francés Bernard Arnault, y con una fortuna de más de $200,000 millones. Recordemos que Elon Musk llegó a tener una fortuna el año pasado por encima de los $330,000 millones. Esto por capitalización bursátil en sus acciones de las empresas como SpaceX, Tesla, Starlink, Neuralink y otras, ¿no? Alphabet lo vemos hoy también subiendo el 1.29%, y Apple, que es de las mejores del mercado, profesor Luis Alberto, compañías con más eficiencia financiera en el mundo, con mejores utilidades, así como Ecopetrol, qué maravilla de empresas, hoy está subiendo el 3.36% a $150. Recordemos que compañías como Apple son muy apetecidas ya por los fondos, precisamente porque generan una buena utilidad en sus acciones y pues generan buena proyección de ingresos. Recordemos que ya está dentro del top 10 a nivel global, ¿no? Junto con Amazon y Walmart, que es de las 3 compañías de las más grandes en Estados Unidos, que están en el sector retail y tecnología. Y cerramos con unas pildoritas, unas noticias de Bogotá en la parte económica. La inversión en educación en Bogotá ha sido estratégica. Luis Eduardo Garzón invirtió 8,9 billones en educación.
Samuel Moreno 9.6. Hablamos de los alcaldes. Sí, los alcaldes. Exalcaldes, perdón. Exalcaldes. Gustavo Petro 11,5 billones. Enrique Peñalosa 14,8 billones. Claudia López 23,2 billones. Eso es interesante porque se inauguró en Ciudad Bolívar 2 centros, pues la Universidad Distrital abrió un edificio, dos instalaciones muy grandes para centros de tecnología, para formación de alta tecnología. Profesor, a jóvenes universitarios. Ese es estratégico, eso sí me parece. Hablando de educación. Independientemente de los alcaldes, se ha habido una unidad. Pero llegamos ya al final porque nos quedan 30 segundos. Sí, hablando de educación y hablando de alcaldía, incrementar el gasto no siempre quiere decir calidad en educación ni incremento en la mejoría de la educación, ¿no? Se decía, no sé si el profesor Luis Alberto está actualizado, que hay muchos profesores que la cátedra le están pagando a 35 y 40 mil pesos, ¿sí? Hay que mejorar esto porque si uno quiere calidad de educación, pues también debe contratar pues gente con mucha experiencia y profundidad en conocimiento, y obviamente esto tiene su costo y su remuneración, ¿no? Correcto. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.